Versículo 22, eh, que vimos y dice, sabemos que toda la creación gime a una y sufre como una mujer con dolores de parto hasta ahora. Vimos al poeta Robert Browning, poeta londinés, que escribió en uno de sus poemas, Dios está en el cielo y todo anda bien con el mundo. Y vimos que es una, a pesar de que era un famoso poeta, es una mentira, ¿cierto? Eso es falso. Si bien Dios está en el cielo, Él gobierna, pero aquí en la tierra nada anda bien. Al contrario, anda peor cada día, ¿cierto? El libro de Joel lo expresa de esta forma. Dice, ¿cómo gemían las bestias cuando turbados andaban los hatos de los bueyes porque no tenían pastos? Fueron también asolados los rebaños de las ovejas. Eso no es nada alentador, ¿cierto? No, no habla de que todo esté bien aquí en la tierra. Al contrario, el versículo es claro que dice, sabemos que toda la creación gime a una. Y toda esta creación también gime porque ha sido sujeta a vanidad también, ¿ya? Y todo partió desde el huerto del Edén. También lo vimos, ¿recuerdan? De ahí partió todo, de que el hombre cometió pecado, todo comenzó en decadencia, todo comenzó a caer. Tanto el hombre en sí como la naturaleza. Sabemos que el hombre donde pone la mano, ¿cierto?, echa a perder las cosas. Aunque es inteligente el hombre, aunque tiene muchas capacidades de hacer obras, ingeniería, todo lo que sea, es capaz de mejorar el entorno, pero sí también es capaz de echarlo a perder, que todo se eche a perder. Vimos el ejemplo, ¿cierto? Yo hace tiempo que no voy a Viña, no sé si ustedes han ido en alguno de estos, de este tiempo atrás, pero creo que está todo prácticamente destruido, todo desasiado, lleno de rucos por todos lados. De aquí en Rancagua vemos, creo que allá el doble de lo que está, es una inmundicia total, hermano. La ciudad que fue una de las más bellas del mundo, ya no lo es. ¿Eso por qué? Por el actuar del hombre, que el hombre está corrompido. Y después en el verso 23 llega, se mete acá el apóstol Pablo a una nueva sección, donde nos habla del cuerpo nuevo. Porque leímos, sabemos que toda la creación gime a una y sufre como una mujer con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que también nosotros mismos. Ya ahí es más empático Pablo. Nosotros mismos que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que hemos recibido. Ahí lo dice con claridad, ¿cierto? El Espíritu Santo, que es la promesa de venta, por decirlo de alguna forma. La garantía, el pie que dio el Señor para garantizarnos a nosotros esa salvación. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted no puede preguntarse si realmente es salvo o no es salvo. No puede haber ninguna duda en usted, hermano. Porque Dios nos dio el anticipo de lo que hemos de recibir. Después dice, nosotros también gemimos, sufrimos intensamente dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿No se ha sentido así algunas veces? Esperando esa redención, esperando esa adopción. No ganas de morirse, ¿cierto? No, ya no quiero más, me quiero morir. Para que se acaben todos los problemas. No, sino que gemimos, ¿cierto?, dentro de nosotros, así como la creación gime, nosotros también sufrimos dentro de nosotros, pero sufrimos, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, de una buena manera, porque deseamos estar con el Padre. ¿O no desea estar en el cielo usted? ¿Qué es mejor, esta vida o estar en la presencia del Señor? Pablo lo decía, ¿cierto? Yo me gustaría estar en la presencia con el Señor, decía él, lo cual es muchísimo mejor, pero prefiero estar aquí, decía él, en la tierra predicando, porque yo sé que hay muchas almas que deben salvarse. Prefiero serle de servicio aquí en la tierra antes de estar con él, aunque prefiero estar con él, decía. Entonces su espíritu lo anhelaba, lo quería, lo deseaba, pero sabía que él era mejor o le servía más a Dios aquí en la tierra, no en el cielo. Entonces, no solo la naturaleza es crimen, hermano, sino también el creyente en armonía junto con ella. Y este es un versículo devastador para aquellos que mantienen la teoría de que la señal del verdadero creyente es un creyente con un rostro y una sonrisa permanente. No sé si has escuchado eso alguna vez. El cristiano siempre tiene que andar feliz y contento.
Siempre tiene que andar con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque es creyente, porque Cristo vive en él, porque el Señor está con él. Cristo lloró, ¿cierto? No creo que haya llorado con lágrimas de sonrisa, ¿cierto? Se enojó, se airó, se puso triste en el templo cuando hizo los azotes de cuerda. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento, el sufrimiento está garantizado en el cristiano, hermano. Siempre hemos dicho que cuando uno está en sufrimiento, en prueba, en dificultad, lo que sea, en enfermedad, debemos preguntarnos para qué, ¿cierto? ¿Para qué? No por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Tenemos algo de especial? Nada. Somos igual que todos. Pablo clamó 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón. Y no se puso a reprender, ni a decretar, ni a establecer sanidad para Pablo, ¿cierto? Porque tiene que andar en victoria, porque él es cristiano, es hijo del rey. Él lloraba, él gemía por la sanidad, clamaba a Dios. Pero Dios le dijo que no, que se bastara en su gracia. Bástate mi gracia, le dijo. Bástate con lo que tienes, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así Pablo entendió, comprendió, se dijo entonces por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, decía él, entonces ahí yo soy fuerte. Y prefirió, ¿cierto? O sea, prefirió ya no pedir más porque él comprendía lo que Dios quería para él. Nosotros también gemimos en nuestros cuerpos. Cuando llega la edad madura comienza a sentir ciertos dolores, ¿sí? Cuando ya pasamos los 40, ya empiezan los dolores. Dolores por todos lados. ¿Ha visto un video que sale, si Depredador me persiguiera, ve que tenía como una visión de rayo, bueno, no sé qué onda? Y le apuntaba el dolor de la rodilla, el dolor del cuello, el dolor del brazo. Decía, ese sería yo si me persiguiera Depredador. Y así comenzamos a sentir ciertos dolores, ¿cierto? Cuando llegamos a cierta edad, que cuando éramos jóvenes no los teníamos. Yo de repente me pongo a pensar y digo, ¿cuándo llegué a tener un pastillero? Y tengo ahí mi pastillero con esta pastilla para eso, esta pastilla para lo otro, esta para acá, esta para... Y hace unos añitos atrás no tomaba ni una pastilla, hermano. Entonces así van pasando los años, hermano, y nosotros vamos, nuestro cuerpo comienza a gemir cada día. Y preferimos ya, ciertas cosas no las hacemos, pero a lo que voy es que la carne ya empieza a desgastarse, empieza a decaerse, empezamos a sentirnos más cansados. Y ahí es donde anhelamos ya después estar, en la presencia del Señor. Preferiríamos, ¿cierto?, que el Señor nos lleve, y preferimos que ir a la presencia del Señor, estar con Él. Pero Dios tiene planes en nuestra vida, hermano. Recuerden que vimos que nosotros no podemos, por más que lo intentemos, hacernos crecer un codo, que lo vimos que significa no podemos alargar nuestra vida. Sí la podemos hacer un poco más llevadera, ¿cierto? Cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra alimentación, y por sobre todas las cosas, cuidando nuestra vida espiritual, siempre, que es lo primero. Pablo en 2 Corintios 5, versículo 2 escribió, y por esto también gemimos mientras vivimos en nuestra casa actual, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ese es el deseo nuestro, ¿cierto? Como cristianos. Es el deseo que nuestra casa, nuestra habitación celestial sea revestida, porque gemimos, porque vivimos en nuestra casa, dice acá, en este cuerpo, pero un día ese cuerpo morirá y seremos revestidos de uno celestial. ¿Ya? No vamos a ser, siempre digo, no vamos a ser como Gasparín, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, que lo habla la Escritura. Salmo 6, versículo 6. Me ha consumido, me he consumido, perdón, a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, dice el salmista. Todas las noches inunda de llanto su lecho. Ahí vemos a un hombre triste también, ¿se fijan? No un hombre que es feliz. Como lo vimos también, ¿cierto? El tema de las enfermedades. Muchos dicen que el cristiano no debe enfermarse, y el que se enferma es porque está en pecado. ¿Cuántos están enfermos aquí? Casi todos, ¿cierto? O sea, todos estamos en pecado. Porque si, no, si Cristo no hablara de sanar enfermedades, entonces ¿para qué las enfermedades, cierto? El salmista también estuvo enfermo. Dios le dio sanidad. Entonces esa teoría también, hermano, de que el cristiano no debe enfermarse es una falsedad. Eso es falso, completamente falso, hermano.
Entonces aquí el salmista lloraba cada noche. Dice, las noches inundo de llanto mi lecho. Y ese llanto, obviamente, nosotros lo podemos deducir a que él estaba pidiéndole a Dios, estaba conversando con Dios, estaba derramando su corazón al Señor, porque no creo que el salmista se acostaba a lo mejor, ¿cierto? Y se ponía a llorar, porque tenía pena o porque se acordaba de todos los peligros que estaba viviendo, sino que básicamente se deduce a eso, hermano, a la oración, a la comunión con Dios. Y muchas veces el corazón quebrantado es el que más se acerca a Dios, y es como debería ser, ¿cierto? Por eso Pablo decía, en la debilidad me hago fuerte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. Cuando estamos en peligro, en dificultades, nos acercamos más al Señor. Dios lo permite, hermano, para eso, para que nos acerquemos. Pero ¿qué es lo que quiere Él? ¿Que solamente en la aflicción usted se acerque a Él? Él lo que busca es permanencia. Que si usted está afligido, como dice la Escritura, el que está afligido, haga oración. El que está feliz, cante alabanza. Pero Dios quiere llevarnos muchas veces a las lágrimas o al sufrimiento para que permanezcamos en ello. Porque cuando las cosas marchan bien, no hay como mucha conexión con Dios. ¿Por qué? Porque no está la aflicción, no hay esa necesidad de. Pero cuando estamos tristes en problemas, sí existe esa necesidad. Pero Dios quiere llevarte a eso para que tú después persistas en aquello. Lo tomes como un hábito. No solamente en la necesidad, sino que también en la felicidad. Cuando todo anda bien. Vemos que Jesús también lloró en algunas ocasiones, ¿cierto? Y a pesar de todo, yo creo que nuestro Señor era una persona alegre, no era una persona amargada ni tampoco triste. Entonces hubo un momento en los cuales Él lloró. Después el verso 14, 24, perdón, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? ¿Para qué esperar lo que se ve, cierto? Y lo podemos tener ahora. Entonces estas palabras acá Pablo muestra la obra de Cristo en nosotros, esa obra en la cruz. Y muestra la fe también que puso Él en nosotros, porque en esperanza fuimos salvos. Tenemos esa esperanza, ¿cierto? Y hemos sido salvos y esperamos el cumplimiento de nuestra esperanza. No lo hemos logrado todavía, pero un día lo vamos a lograr y estaremos con el Señor, hermano. Por eso dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, dice el verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta palabra, hermano, paciencia, eh, nosotros entendemos la palabra paciencia, como tener paciencia con alguien, ¿cierto? Aguantarlo, eh, soportarlo a pesar de todas las cosas, somos pacientes o de esperar algo, en paciencia, con tranquilidad, espero algo. Pero acá en el griego esta palabra habla de resistencia, paciencia. Resistencia, aguante y constancia. Resistencia, aguante y constancia. Cuando usted escucha esta palabra en el Nuevo Testamento, paciencia, que sale muchas veces, acuérdese de estas palabras, resistencia, aguante y constancia. Pero de una forma, dice acá, alegre. Alegre. Si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Recién hablamos, ¿cierto?, que estamos en este cuerpo, sufrimiento constante todos los días, tanto en la carne como en el espíritu, y a medida que van pasando los años, ya la carne se va poniendo débil, todo, y muchas veces ya, como decimos un buen chileno, ya no queremos más guerra. Pero acá dice que nosotros esperamos a nuestro Señor y con paciencia lo aguardamos. Seguimos resistiendo, seguimos aguantando, seguimos en constancia, pero con alegría. Es como cuando estamos enfermos, ¿cierto? Y lloramos o tenemos un problema y lloramos. No significa que el llanto sea de desesperación, sino que significa que somos seres humanos, tenemos sentimientos, los problemas nos afligen muchas veces, lloramos, pero está la paciencia en nosotros dentro. La carne llora, pero el espíritu sabe que todo está bien. El espíritu sabe que Dios está conmigo. Pero puedo llorar, sí, puedo hacerlo, hermano, pero no al punto de la desesperación, porque sabemos que Dios está con nosotros, entonces con paciencia estamos aguardando esto. La fe, la esperanza y el amor son partes vitales en la vida del creyente. Fe, esperanza y amor. Tenemos la fe que nos entregó nuestro Señor, la esperanza de que un día estaremos con Él, y el amor que Dios, por medio de su Espíritu, nos entrega
Nos entregó y nos entrega cada día, ya que Él nos amó primero. Por eso dice Juan que le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Recuerden que la obra de la salvación es 100% de Dios. No habría esperanza entonces si todo ya se hubiera cumplido. Y algún día la esperanza se tornará en realidad. Y en efecto de esto la ley y la esperanza pasarán en la gloria que será revelada en nosotros. Y el amor será el que va a permanecer siempre. Luego en el verso 26 Pablo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta palabra debilidad, hermano, en el griego habla de enfermedad y fragilidad moral. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad, en nuestros problemas seculares, problemas a diario, problemas morales, enfermedad. ¿Se fijan que entra lo carnal y lo espiritual o lo emocional? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué nos ayuda? El Espíritu que está dentro de nosotros. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Este pedir significa orar a Dios, pedir con súplicas. Eso significa esta palabra pedir. ¿Qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de orar a Dios o qué hemos de suplicarle a Dios como conviene? O sea, una oración eficaz, una oración como conviene. No lo sabemos, dice el apóstol acá. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Le ha pasado eso que de repente va a la oración, aunque no debería pasar, hermano, ¿cierto? Pero que no sabe cómo orar, no sabe cómo pedirle al Señor? O su mente está en otra, usted se pone a orar ahí, pero su mente está en otro lado y cuando vuelve está hablando pura tontería. En los comienzos, ¿cierto? Suele que nos pase, pero después ya tenemos que entrar en una oración un poquito más disciplinada, hermano. Cuando, cuando escuchamos a las personas orar, se nota al tiro cuando la persona ora, cuando la persona es una persona de oración. Se nota. Porque una persona de oración sabe orar, sabe qué pedir, sabe cómo guiar una oración. Pero hay personas que no saben guiar una oración y se nota que no oran, porque no hay una oratoria, no hay una práctica. ¿Ya? Así que si usted no sabe orar, comience a hacerlo, hermano. Comience a conversar con el Señor, si en el fondo es eso. Y como dice la Escritura acá, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Comience su oración así, hermano. Dígale a Dios, Señor, guíame en oración por medio del Espíritu. Guíame tú en oración por medio del Espíritu, Señor. Y va a ver cómo su oración va a fluir, hermano. Por acá Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos una visión, ¿cierto?, de la oración. Sabemos que vamos a pedir. Yo sé que voy a pedir en mi oración, pero es mucho mejor cuando Dios te guía por medio del Espíritu en la oración. Porque nosotros podemos pedir muchas cosas, pero Dios es el que concede conforme a su voluntad. Y eso nos va a ayudar también, ¿cierto?, para poder comprender la voluntad de Dios, porque a veces pedimos, a lo mejor pedimos de buena forma, de buena manera, con fe, pero Dios no quiere eso en nuestra vida. Entonces debemos también comprender que cuando Dios calla o cuando es no, usted no tiene que enojarse. Usted lo único que tiene que decir, que se haga tu voluntad, Señor. Nada más que eso, que se haga la voluntad de Él. Entonces el Espíritu de Dios es el que hace intercesión con gemidos que no pueden pronunciarse. A eso se refiere gemidos indecibles. Son gemidos que no pueden, que no tienen, no se pueden pronunciar de ninguna forma, hermano. Pero el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y eso es maravilloso, hermano. Que tengamos el Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad. Enfóquese, hermano, en que estamos hablando, en la carta de los Romanos, estamos hablando de la carne y del Espíritu. ¿Ya? Y métase bien en la cabeza de que cuando usted se bautizó, la carne no se fue por el agua, no se quedó en el agua, no se fue por el río, sino que la carne quedó ahí, tal y cual.
Y el espíritu también está ahí. Dimos una señal al mundo de nuestra fe. Pero la carne y el espíritu siguen en batalla, siguen en combate. Eso es lo que nos muestra Pablo. Eso es lo que vimos, ¿cierto? Hace unos domingos atrás. Entonces usted siempre enfóquese en eso, de que la batalla va a estar siempre ahí, carne y espíritu. Y si usted alimenta más el espíritu, va a ganarle la batalla diaria a la carne. Es todos los días, hermano. Todos los días, a cada instante, a cada rato. Cada acción que hacemos nosotros tiene que ver con la carne y con el espíritu. Y el resultado, ¿cierto?, es en lo que realmente nosotros estamos fuertes. ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar. Pero, ¿qué es lo que logro más en mi día a día? ¿Pecar o resistir al pecado? ¿O dejarme llevar por el pecado? Pablo lo dijo, ¿cierto? Lo que hace la carne, eso es lo que yo hago. Pero el espíritu no quiere, el espíritu está siempre ahí resistiendo. Y eso es lo que Pablo nos dejaba en claro, que no porque lo haga la carne tenemos licencia para pecar. Al contrario, Él nos está mostrando que el pecado lo produce la carne. Y el espíritu es el que lucha para que ese pecado no se lleve a cabo. Aunque a veces se pierde la batalla, pecamos, pero el espíritu sigue batallando y nosotros debemos seguir alimentando el espíritu, hermanos, no la carne. No estoy diciendo que no coma, que se ponga a dieta, no. Estamos hablando de la carne en forma espiritual, de los deseos, ¿cierto? De la mente, que es poderosa la mente. Ahí es donde tenemos la lucha, nosotros, la batalla. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones, el que busca entre medio, ¿cierto?, de los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Alguien puede llegar, ¿cierto?, en oración, decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera. Quizás no reciba respuesta a la oración, ¿cierto? Pero es fantástico cuando vamos delante del Señor a decirle, Señor, no sé cómo pedirte algo, no sé qué decir, pero me presento ante tu presencia como tu hijo. Y mi deseo es que se haga tu voluntad. Esa es la mejor oración que va a poder hacer usted, hermano. Señor, mira, yo Padre, yo necesito esto, yo tengo mis debilidades aquí, acá, mis batallas, mis luchas, mis hermanos también. Señor, yo te pido por la iglesia, mira, de luego la van a derribar, necesito que tú proveas un lugar donde nosotros podamos congregarnos, porque es tu iglesia, Señor, no es de nosotros, es tu iglesia y tú tienes que sustentarla. Y te pido por, no sé, por mi país, por los gobernantes, todo eso, y al final usted dice, pero Señor, que se haga su voluntad. Yo deseo todas estas cosas. Puedo estar equivocado, en algunas puedo estar acertado, pero Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando yo digo que se haga tu voluntad, yo le pedí algo, no se cumplió, no importa, esa era la voluntad de Dios. Y cuando usted está lleno del Espíritu, usted comprende las cosas del Espíritu. Cuando usted está en la carne, usted se enoja con Dios y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Como dice el salmista, ¿cierto? ¿Por qué los malos prosperan y por qué yo no prospero? ¿Por qué ellos prosperan, tienen de todo y yo aquí estoy, Señor, mira, clamo a ti, ruego y tú no me escuchas? Parece que no me estás escuchando. Entonces, esa es una persona cristiana que anda en la carne. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, hermano, y todo viene de parte del Señor. Sea lo bueno, sea lo malo. Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en todo he sido instruido, en todo he sido enseñado, decía Pablo. No andaba rezongando, no andaba de un lado para otro, ni fijándose en los demás, ¿cierto? Que ese tiene más, yo tengo menos. ¿Y por qué si ese no es cristiano? Bueno, problemas de él, si no es cristiano. El diablo lo tendrá ahí con sus muchos quehaceres. Entonces, cuando nosotros comprendemos ese punto, hermano, de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, nuestra vida se hace más fácil, más llevadera. Jesús dijo, ¿cierto? Miren las aves del campo, de los cielos, andan preocupadas del día de mañana, para nada. Entonces, si ellas andan tranquilamente volando con sus nidos, buscando comidita aquí por allá, trabajando, ¿cierto?, para su sustento, ¿cuánto más nosotros, cuánto más vosotros, digo, que sois hijos de Dios? ¿Cuánto más que Él cuida las aves, cuánto más las va a cuidar a ustedes?
¿Cuánto más lo va a cuidar a usted de su necesidad, de lo que necesita? Él sabe lo que usted necesita, hermano. Él conoce sus necesidades tanto espirituales como económicas. Después en el verso 28, y acá nos vamos a estar deteniendo un poco más, se habla del nuevo propósito. Vimos que si Romano es un gran libro en la escritura, en la Biblia, el capítulo 8 es un punto sobresaliente, entonces hemos llegado a la cima, el punto culminante, que es precisamente el verso 28 de la carta a los Romanos, del capítulo 8. El propósito de Dios, por lo tanto, garantiza la salvación. Y en los próximos 3 versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación. Verso 28. Leímos el 27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Después en el 28 dice, sabemos, además, que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión lo dice, de esta forma, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Alguien llamó a este versículo como una almohada suave para un corazón cansado. ¿Por qué? Porque todo nos va a ayudar para bien. Todas las situaciones, las circunstancias que podamos pasar en nuestra vida nos van a ayudar para bien. Entonces, una almohada suave para un corazón cansado. Y muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo. Sabemos que toda la creación está gimiendo, sufriendo intensamente, pero también conocemos algo más, que todas las cosas nos ayudan para bien. Aún los gemidos, aún los suspiros angustiosos de dolor. Y esta frase sabemos se utiliza 5 veces acá en Romano. Y el verbo saber unas 13 veces. Sabemos. Y se refiere a lo que es conocimiento general del creyente, que aquello que es convertido en una realidad por el Espíritu Santo. Charles Spurgeon dijo, no necesito que nadie diga qué sabor tiene la miel, la conozco por mí mismo. Asimismo, cierto, como nosotros sabemos que Dios nos ama, no necesitamos que alguien lo pruebe. ¿Por qué? Porque lo sabemos por experiencia propia. ¿Usted sabe que Dios lo ama? Sí, ¿cierto? Yo también sé que Dios me ama. ¿Y cómo lo sé? Por experiencia propia. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, Él dice que nada me faltará, nada me ha faltado, Él dice que estará conmigo hasta el fin de los tiempos, ha estado conmigo, todavía no son el fin de los tiempos, yo sé que ha estado con usted también. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto cómo Dios se ha movido, cómo Dios se mueve entre su pueblo, con todas las maravillas que podemos ver nosotros, hermano. Entonces nadie me puede decir a mí que Dios me ama o que Dios no me ama, porque yo lo sé. Y el Espíritu que está dentro de mí dice amén, porque así es. El versículo dice a los que aman a Dios. Y esa es la tarjeta de identificación del creyente. Los que aman a Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 6, Pablo dijo, porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidado. Cuando hablaban, ¿cierto?, de la circuncisión, de que no estaba circuncidado, no podía ser creyente, y ahí tenían la discusión y Pablo le dijo, estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Él, entonces de nada vale la circuncisión o la incircuncisión. Lo que realmente vale es la fe que obra por el amor. Entonces el amor es la señal de identificación del cristiano. Juan lo expresa de esta manera en su primera carta, capítulo 4, versos 10 al 16. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él.
El amor, ¿cierto? La clave. Entonces usted, hermano, o nosotros, tendrá problemas para creer que Dios le ama y tendrá dificultad en amar a Dios si usted tiene problemas con los demás hombres. Es decir, si está odiando a otras personas, o peor aún, a cristianos o a sus hermanos. Usted dice, pero ¿cómo va a haber alguien que odie a sus hermanos o que odie a alguna persona? Y aparte vaya a la iglesia, sí, sí la hay. Y muchas, muchas, aunque no lo crean. Entonces, si está odiando a personas, o peor aún, si está enemistado con su hermano. Juan también lo dijo en 1 Juan 4:19, que le amamos porque Él nos amó primero. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 8, dijo, vosotros que le amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo vean, dice Pedro acá. No lo podemos ver, ¿cierto? Nadie ha visto jamás a Dios. A Cristo lo vieron en la tierra, pero de los que lo vieron ya no existe ni uno. Por eso este camino, hermano, es un camino que se habla de fe. Eso es lo que nos mueve, la fe. Porque nadie ha visto jamás a Dios. Pero creemos en Él aunque no le hayamos visto y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Entonces eso va a llenar nuestra vida, hermano, de alegría, de luz, un amor sincero a Dios. Y esto hecho realidad en todas las direcciones y con todas sus implicaciones. Después, en el mismo 28 dice, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso quiere decir literalmente todas las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas malas. De repente nosotros vemos las cosas malas, ¿sí? Pensamos y decir, algo malo me pasó, pero véale el lado positivo. Es que no tiene el lado positivo, debe tenerlo. Siempre Dios nos va a dar algo, una enseñanza por medio de las cosas. Y como recién lo vimos, todas las cosas les ayudan para bien. Lo bueno, lo malo, las cosas claras, las oscuras, lo dulce, lo amargo, lo fácil, lo difícil, lo alegre, lo triste, prosperidad, la pobreza, la salud, la enfermedad, la calma o la tormenta, la comodidad y el sufrimiento, la vida y la muerte. Todo eso abarca, hermano, que las cosas nos ayudan para bien. Todas las circunstancias ayudan. Esto es algo causativo. Quiere decir que Dios está obrando y dispone todas estas cosas y que ellas no son accidentes. Las cosas no pasan, no son accidentes, hermano. Aunque a veces sí, ¿cierto? Hablando a lo mejor en lo secular, puede que algunas cosas sean accidentes, pero hablando en lo espiritual y dentro de la doctrina de Dios y del plan divino que tiene Dios para con nosotros, nada es por accidente. Ejemplo, José, el mejor ejemplo que podemos dar, el hijo de Jacob. Él miró hacia atrás su vida llena de bienes y llena de males. Cuando pensó, ¿cierto? También desilusiones, sufrimiento. Y él pudo decir que sus hermanos fueron los responsables de la desgracia de él. Y de la desgracia y de que todas las cosas estuvieran en su contra por todo lo que pasó. Él dijo, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dentro del pensamiento, ¿cierto?, de José, yo creo que mientras fue vendido como esclavo, después lo volvieron a vender, yo creo que estuvo ese pensamiento ahí de tristeza en él, ¿cierto? De tristeza, de dolor, de angustia, de mis hermanos, ¿por qué hicieron esto? Pero Dios lo encaminó todo para bien. Y así de la misma manera nosotros podemos mirar atrás en nuestra vida y reconocer que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Puede mirar usted atrás a su vida y decir y pensar de dónde Dios nos sacó, en dónde Dios nos tiene ahora, cuánto hemos progresado en nuestra vida espiritual, cuánto hemos crecido, cuántos problemas, dificultades, enfermedades hemos tenido después que hemos conocido al Señor y cómo las hemos llevado, cómo hemos sobrellevado nuestras enfermedades o nuestros problemas. ¿Puede usted mirar atrás su vida y pensar todas esas cosas? De cómo estaba antes a cómo está el día de hoy. ¿Podría usted pensar en la fidelidad de Dios? ¿Que Dios ha sido fiel en todo este tiempo? ¿O Dios lo ha dejado?
A lo mejor dirá usted, sí, en algunas ocasiones Dios se ha alejado de mí. Y si hubieran piedras aquí, yo le tiraría piedras. Porque Dios jamás se aleja de nosotros, hermano. Una vez que Él nos toma, que Él nos llama, Él está todos los días hasta el fin de los tiempos, dice la palabra. Si nosotros no entendemos eso, hermano, no hemos entendido nada. Y decir que Dios me dejó, que Dios me abandonó. No, hermano, somos nosotros los que dejamos a Dios. Soy yo el que dejo de leer la Biblia, soy yo el que dejo de orar, soy yo el que me alejo de la comunión con Dios. Es como, siempre me acuerdo de una alabanza, cuando recién me convertí, cuando Dios me llamó y recuerdo, y siempre me llamaba la atención esa alabanza que decía, no era alabanza, era una canción, decía, Señor, devuélveme mi primer amor. Y yo, a pesar de que no conocía la escritura, hermano, o poco la conocía, después comencé a preguntarme cómo devuelve mi primer amor. O sea, Dios te dio el amor y después te lo quitó. O sea, Dios te entregó su abundante amor y después te quitó ese amor. Sí, porque si yo le estoy diciendo que me lo devuelva porque Él me lo quitó. Entonces algo no me cuadraba ahí, hermano. Pero después con el tiempo, claro, me di cuenta de que son solamente, ni siquiera alabanzas, son canciones. ¿Por qué? Porque ese primer amor siempre va a estar en nosotros, hermano. De alguna u otra forma. Porque llega el primer amor a nuestra vida y a muchos de los que están acá le ha llegado ese primer amor y se nota, ¿cierto? Se nota un cambio que, no sé, yo me acuerdo cuando vivíamos allá en Buin, una señora que se había convertido y que se convirtió y era tan feliz la señora y quería que los pastores pasaran metida en la casa de ella, que lo invitaba a almorzar, que lo invitaba a tomar once, que le llevaba regalos y era como algo así, como extremo. Pero eso después va pasando, ¿cierto? Ya después la persona se va congregando, la persona va conociendo, fue conociendo a sus pastores, fue conociendo a los hermanos, y ya después no era tan grande ese amor, el primer amor, como que fue decayendo un poco. Y ahí es donde entra la buena enseñanza, la buena doctrina. ¿Por qué? Porque somos todos personas aquí diferentes, hermano. Diferentes. A lo mejor yo le caigo mal a alguno de ustedes y nunca me lo ha dicho. ¿No? Pero la idea, hermano, es esta, de que nosotros podamos convivir. Ese amor siempre debe estar en nosotros. ¿Cómo? Por medio de las obras. El amor no se demuestra, ¿cierto? Dice Juan, solamente de palabras, sino de hechos. Entonces Dios no me quita ese amor, soy yo el que me alejo y al alejarme de ese amor empieza a andar todo mal. Ya empiezo a mirar al hermano, a la hermana, que este vino aquí, allá, que se habló, que se no habló, que se puso atención, que ese se ríe en el servicio, el otro conversa. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu, hermano, yo vengo a la iglesia con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Escuchar la palabra de Dios, aprender y cantarle a nuestro Padre. Alabanza. Ser agradecido. Ese es el propósito. Y ese amor permanece en mí. Se va apagando de a poco, pero porque yo permito que se apague. Yo permito que se apague ese fuego que Dios ha puesto en mí. Pablo se lo dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Avívalo. Y así debemos nosotros también avivar ese don que es el Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Que es el que produce ese amor. Tenemos, entonces podemos mirar, ¿cierto?, atrás en nuestras vidas y reconocer que Dios ha puesto todas las cosas para nuestro bien. Job, en el capítulo 13, verso 15, pudo decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job, ¿cierto? Otro gran ejemplo. Aunque él me matare, en él esperaré. Eran hombres llenos de sabiduría, hermano, llenos de sabiduría. Muy, muy sabios. Porque aunque él me matara, él sabía que aún muerto iba a estar mucho mejor que estar sufriendo ahí en la ceniza, todo leproso, y con una mujer ahí que todo el día le daba, y muerte, y maldice a tu Dios. Entonces era un hombre que tenía sabiduría. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él da y Él quita. Entonces esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días, hermano. Sabemos que Él realizará todas las cosas para nuestro bien, porque Él es quien las motiva, Él es quien provee energía para todo el proceso de la vida. Jeremías en el 20:18 dijo,
¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor en mis días, y que mis días, perdón, se gasten en afrenta. Ahí estaba reclamando, mire, reclamando. Jeremías, bueno, que sufrió harto, ¿eh? Harto sufrió el pobre. Y acá podemos ver un momento de angustia en la vida de Jeremías. Ya se levantó, ya estoy aburrido, ¿y para qué nací? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dolor, para que mis días se gasten en afrenta, en vergüenza, en deshonor. ¿Para eso nací? Hoy día no me voy a levantar. Me voy a quedar acostado, dijo Jeremías. Ahí podemos ver un corazón cansado, ¿cierto? Un corazón triste. Un corazón a lo mejor desesperanzado, pero sabemos quién fue Jeremías, hermano. Sabemos que fue un gran profeta, sufrió mucho, lloró mucho también él, pero lo hacía por su pueblo. Hacía referencia, ¿cierto?, a lo que Dios sentía por su pueblo. Y este es el clamor de muchos en estos días, hermano, que pasan quejándose, que nunca ven lo bueno de las circunstancias. Siempre va a haber algo bueno en medio de las circunstancias que nos puedan suceder, hermano. El apóstol Pablo podía hacer frente a la muerte sin temor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, verso 13, dice: a los que se angustiaban sobre su futuro, Pablo les dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacen llorando? ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Me van a hacer llorar, decía Pablo, en otras palabras. ¿Por qué? Porque recuerdan, en ese capítulo llegó un profeta y dijo: Pablo va a ir a Jerusalén, lo van a capturar, va a sufrir, lo van a torturar. Entonces Pablo dice: ¿qué hace? Y la gente le decía: no, no vayas, no vayas a Jerusalén, quédate acá con nosotros. Y Pablo dice: que hacéis llorando, quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces esa es la actitud, hermano, que nosotros deberíamos tener siempre. Comprometer nuestra vida completamente para nuestro Señor. Así como Pablo, ¿cierto? No me hagan llorar, voy a ir igual. Y si es preciso morir, voy a morir por el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, Pablo acá muestra la sabiduría y muestra, ¿cierto?, la conexión que tenía con el Señor. Si he de morir, iré, que se haga la voluntad de Dios. Después continúa, dice: a los que conforme a su propósito son llamados, en Romanos 8. Entonces, como dice este versículo 28, puede ser difícil aceptar para muchas personas. Ahora los llamados no son solamente los que han recibido una invitación, sino que también la han aceptado, experimentando un nacimiento espiritual y conocen por experiencia el amor de Dios. Los invitados, ¿cierto? Ya conocemos cómo es el proceso de la salvación, no necesito explicarlo nuevamente, lo he explicado muchas veces. Entonces nosotros debemos en esto entender a qué se refiere con el que ha recibido la invitación y que también la ha aceptado. Pablo hizo referencia a tres grupos de personas acá, y son las que se encuentran en el mundo en la actualidad. Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24, donde dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos es ciertamente ofensivo, y a los no judíos les parece una locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces aquí tenemos tres personas. Los judíos confiaban en la religión, los ritos y el ritualismo. Los judíos, bien digo. Para ellos la cruz era una ofensa. Maldito todo es que es colgado en un madero, dice el Antiguo Testamento. Entonces para ellos la cruz era una ofensa. Los griegos, los no judíos, confiaban en la filosofía y el saber humano, lo empírico, ¿cierto? Lo que se puede probar. Y para ellos la cruz era una tontería o una locura, como dice acá. Pero los llamados, ellos forman un grupo diferente que provenía de entre judíos y de entre los griegos. Para los judíos la cruz era locura, para los griegos era maldición, para los griegos era una locura, era una tontería el Evangelio de Cristo. Pero esos grupos diferentes que provenían de entre los judíos y de entre los griegos o gentiles elegidos no eran a base de su religión o su sabiduría,
Dios los había llamado y ellos habían aceptado esa invitación. Y para ellos la cruz era poder de Dios. Para el grupo, cierto, de entre medio de los que creían, los llamados, los que Dios quiso salvar, para ellos era poder de Dios para salvación. Entonces estos llamados escucharon el llamado de Dios y respondieron. Dice una historia que un joven quería formar parte de la iglesia y los diáconos estaban haciéndole algunas preguntas. Le dijeron, ¿cómo fuiste salvo tú? Él le respondió, Dios hizo su parte y yo hice la mía. ¿Escuchabas alguna vez? 50 y 50. ¿Te acuerdas que antes nos enseñaban eso nosotros? El 50 y 50. Dios hizo su parte y yo hice la mía. Le volvieron a preguntar entonces, ¿cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Él le respondió, la parte de Dios fue salvarme. Mi parte fue la de pecar. Yo me alejé de su presencia tan rápidamente como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Y él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Es como, en cierta forma, hermano, esta historia, ¿cierto? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque la parte de Dios fue salvarme. De eso no hay ninguna duda, ¿cierto? Dios me salvó. Mi parte fue la de pecar. Somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores. Yo me alejé de su presencia tan rápidamente como mi corazón pecaminoso y piernas rebeldes me podían llevar. ¿Hicimos eso? También hicimos eso. Yo recuerdo cuando me decían, vamos a la iglesia, no pasa nada. Y me alejaba lo más posible de temas religiosos, de Dios, de la iglesia, del espíritu, de todas esas cosas, no. Entonces a eso se refiere, mis piernas corrían tan rápidamente como me podían llevar para alejarme de la situación. Pero él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y me alcanzó, pues, me alcanzó. ¿Por qué? Porque era un llamado. Ya a eso se refiere esta historia. No se refiere a que yo hice una parte que nos enseñaban antiguamente de que yo acepté a Cristo. A mí me predicaron y yo acepté. Entonces esa fue mi parte. El Señor me llamó, yo acepto 50 y 50, la salvación está completa. Salvo, siempre salvo. Pero lo que se refiere el joven acá es la realidad, fue la realidad de nosotros, hermano. Porque ninguno de nosotros andábamos buscando ser salvos, sino que andábamos siempre pecando y alejándonos siempre de Dios. Siempre andábamos alejándonos de Él. Pero como lo dijimos el domingo pasado, si no me equivoco, nosotros siempre hemos sido ovejas, ¿ya? No es que cuando Dios nos llamó, nos salvó, nos convertimos en ovejas, no, éramos ovejas que andábamos descarriadas, siempre fuimos ovejas. Recuerden que Jesús le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guarde, ya éramos ovejas, ¿se fijan? Sino que los guarden mal, a tus hijos. Entonces el propósito, hermano, de Dios se va a llevar a cabo. Él tiene el conocimiento y el poder para realizarlo. Y cualquier cosa que Dios hace está bien hecha. Cualquier cosa que Él pueda hacer está bien hecho. No podemos decir que Dios no tiene derecho para hacer tal y cual cosa. Él tiene el derecho suficiente y cuando lo hace bien. ¿Por qué? Porque es un Dios justo y es un Dios que actúa con amor. Es un Dios justo, de justicia, que es un atributo de Dios. Que eso lo vamos a estar viendo una vez que terminemos Romanos. Vamos a estar viendo los atributos de Dios. Lo habíamos visto, pero vamos a volver a escuchar. Mi esposa tiene esos temas y es importante, hermano, que nosotros podamos comprender, entender y saber cuáles son los atributos de Dios y qué atributos comparte Él con nosotros, porque hay ciertos atributos que Él comparte con nosotros, no todos, ¿ya? Pero eso lo vamos a estar viendo después. Entonces, para terminar, entonces Él todo lo hace bien, está en su derecho y cuando lo hace bien y lo hace con justicia y con amor. En el pasado hubo un gran teólogo llamado Simeón. Él decía que siempre predicaba sobre el capítulo 8 de esta epístola a los romanos por 3 razones. Porque cortaba de raíz el orgullo, la soberbia y la desesperación. Y esa es la razón por la cual él predicaba sobre la doctrina de la elección.
corta de raíz el orgullo. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que ver ahí nosotros? ¿Qué parte tuvimos? Ninguna. El otro día escuchaba una predicación donde hablaba donde decía el pastor que la salvación que era por obras. Y nosotros sabemos que no es por obra la salvación, ¿cierto? Sino que es por la fe. Dios nos llamó, no, las obras vienen después de la salvación. Y claro, decía, sí, es por obra, pero por la obra de Cristo. Y ahí diciendo, ah, sí, es verdad, por la obra de Cristo. Porque por obra no es. Entonces, corta de raíz este capítulo del 8 el orgullo, la soberbia y la desesperación. ¿Por qué? Porque esta carta, hermano, nos da tranquilidad, le da seguridad al creyente. Si nosotros hemos comprendido bien de lo que estamos hablando, nuestra seguridad va a crecer, nuestra confianza. Porque muchas veces el cristiano piensa que está mal, que está en pecado, que a lo mejor no es salvo, que a lo mejor perdió la salvación, que a lo mejor sí se pierde, porque no siento al Señor en mi corazón, porque no siento que las oraciones salgan de la habitación, porque no puedo orar, porque, bueno, el problema es suyo, hermano. Vuelvo a repetir, Dios está ahí, el Espíritu está en nosotros. Tenemos que nosotros accionar eso, hermano, porque esto no es mágico. Tenemos que nosotros accionar lo que Dios nos ha dado. Otra vez, de vuelta, avivar el don de Dios que está en nosotros. Entonces no queda lugar para el orgullo humano en el asunto vital de la salvación. Es la obra de Dios, su sabiduría y su propósito el que llevará a cabo. Y Él es el que controla todo esto. La obra es suya. Y todo es de Él. Y es su propósito el que se esté llevando a cabo. Todo está bajo la mano del Señor, bajo la supervisión de Dios. La voluntad de Dios proviene entonces de la eternidad con una aplastante contundencia. No crea que usted le podrá detener. Lo más conveniente que uno puede hacer es continuar el viaje junto con Dios. Entonces, esta voluntad de Dios, hermano, proviene de la eternidad con una aplastante contundencia. La voluntad de Dios. Entonces, cuando ore, Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque eso viene de manera contundente de parte de nuestro Dios. Y eso es lo que nos conviene, hermano. Seguir caminando, continuar el viaje junto a la mano de Dios. Porque solos, ¿qué vamos a hacer solos? Ya vivimos nuestra vida solos, ya vivimos nuestra vida en el mundo, en soledad, en desesperación, en angustia. Pero Él nos llamó a algo mucho mejor, a algo mucho más excelente, hermano. Y es estar en su presencia, en la iglesia, con los hermanos, y el día de mañana en la presencia de Él, ¿cierto? Pero en realidad. No como ahora, claro, estamos en su presencia, pero no lo podemos ver. Pero sí sabemos que está acá con nosotros. Y esa es la fe. Porque muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde? ¿Lo has visto alguna vez? No, no necesito verlo. Porque es la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, pero sé que está aquí. Sé que ha obrado en mi vida, sé que ha obrado en muchos de los que están acá, en ustedes. Y lo seguirá haciendo. ¿Qué más pruebas quiero? Siempre les digo, el cristiano siempre está un paso adelante, hermano. Siempre vamos a estar un paso adelante porque si el día de mañana ya no existe Dios, no importa. La religión me hizo un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. La religión me mejoró, la religión. Ya si no existiera Dios. Pero si existe Dios y yo no viví la vida como no acepté esa salvación que Él me entregó, voy a tener que darle cuenta. El que no lo aceptó va a tener que dar cuenta muy lamentable. Pero nosotros estaremos en una posición mayor aún. Siempre adelante. Damos gracias al Señor. Te damos muchas gracias, buen Padre, gracias por este tiempo, gracias por darnos tu palabra, darnos tu mensaje, Señor. Gracias por darnos tranquilidad, porque sabemos que tenemos una vida aquí en esta tierra y una vida eterna que nos aguarda en el cielo. Muchas gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos ha podido llegar el día de hoy a este lugar. Algunos a lo mejor con problemas, con dificultades, con enfermedad, Padre glorioso. Pero poderoso es usted, mi Señor, para sanar, para bendecir, para ayudar, para dar tranquilidad, para dar paz, Señor, a nuestras vidas. Te ruego por cada uno de mis hermanos, mi Señor. Usted conoce el corazón de ellos, usted conoce sus vidas, sus mentes, sus pensamientos, hasta lo más profundo del corazón que lo conoce.
Por eso le ruego que nos ayude, que nos bendiga, Padre, que nos ayude en tus batallas, en tus debilidades, cada día, mi Señor, las que enfrentamos en la carne y en el espíritu. Pero sabemos que a los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Como recién lo acabamos de leer, esto es a los que conforme a tu propósito fueron llamados. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos cada día, Padre, y ayúdanos a continuar adelante. Bendiga este lugar, bendiga esta iglesia, prepare el lugar también el día de mañana para nosotros, para que podamos seguir reuniéndonos, para que podamos seguir congregándonos, Padre, a escuchar tu palabra y a seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre. Damos gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en cada vida, en nuestra vida, Señor. Yo sé que continuarás haciéndolo hasta el día de nuestra redención, mi Señor. Aumenta la fe de cada uno de mis hermanos, Padre, que cada día puedan creer más y más en ti por medio de la palabra, Señor. Cuando lean la Escritura, te vean ahí, Señor, que eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, y que puedan conocerte aún más, Padre, porque eso aumentará la relación entre ellos y entre ti, Señor amado. Gracias, Padre, te entregamos esta predicación, mi Señor, que haya quedado guardada en nuestros corazones. Si no es así, podamos volver a escucharla, podamos volver a aprender, Padre, de lo que usted nos quiere enseñar. Hagamos todo esto ante su presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.